Hola, hola, bienvenidos a Más Humano, el podcast donde hablamos de salud mental, tecnología y bienestar, con conciencia y propósito. Hoy arrancamos la tercera temporada llamada IA con Conciencia y la razón de este nombre es porque no se trata de usar solamente estas herramientas, sino de entender cómo nos afectan tanto en la parte personal, como en la parte de nuestro trabajo, como en la salud mental e incluso en nuestras emociones. Súper, Laura, mucho gusto en saludarte. Estamos en nuestra tercera temporada, así que esto está increíble. Seguimos aquí en Más Humano y espero que todos ustedes estén conectándose con nosotros. Y para empezar con todo, traemos un episodio que estoy seguro les va a dejar pensando. Una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez es: ¿la inteligencia artificial me va a liberar o me va a reemplazar? Esa es la gran incógnita. ¿La IA es una amenaza para nuestros trabajos o más bien es un aliado que nos libera de cargas y nos da tiempo para enfocarnos en lo que realmente importa? Totalmente, León. De hecho, en este episodio vamos a conversar precisamente sobre esos miedos, sobre esas oportunidades y sobre todo cómo mantenernos humanos en esta era tecnológica y de la IA. Y es que quiero empezar y quiero arrancar primero este episodio con algo que siempre se nos viene a la mente cuando hablamos de inteligencia artificial y es si nos va a quitar el trabajo. Así que, Leo, aquí te empiezo a preguntar un poco a ti, ¿cómo ves este tema del miedo por el tema tal vez de reemplazo de trabajo? ¿Por qué crees que se nos genera ese miedo a los seres humanos y que esa es la primera reacción tal vez que tenemos cuando pensamos en inteligencia artificial? Yo creo que ese miedo es muy humano. Cuando escuchamos que la IA redacta correos, hace reportes o incluso diseña, lo primero que pensamos es: entonces, ¿para qué me necesitan a mí? O sea, y el asunto es que además de los titulares alarmantes, como la IA reemplaza millones de empleos, eso genera ansiedad, estrés, síndrome del impostor. Pero es que, honestamente, Laura, acordate de las películas también. Recordemos que el entretenimiento de alguna manera forma cultura. Y venimos escuchando de hace un montón de tiempo y suena chistoso y de verdad suena así como algo que tal vez estoy sacando de cualquier lado, pero honestamente, ¿por cuántos años se nos viene diciendo que esto va a pasar? Y ya pasó, o sea, ya viene la IA y ahora automáticamente creemos que vamos a ser reemplazados y que la humanidad va a ser exterminada. Me da risa solo pensarlo, pero honestamente hemos venido siendo formados a eso. Claro que sí, porque empezamos a asociar, ¿no? Entonces, como tú lo mencionas en esas películas, asociábamos tal vez un mundo muy futurista con la extinción de la humanidad. Y ahorita entonces que vemos que hemos avanzado un montón en esta tecnología, en esta inteligencia artificial, pues asociamos entonces y lo primero que pensamos es que nos vamos a extinguir o nos van a quitar todo y ya no vamos a existir. Pero no, es muy importante que aclaremos algo también en este episodio, que aprovechemos para hablar de esto, y es que la inteligencia artificial no viene a reemplazar lo humano, viene a transformar la forma en que trabajamos, en que vivimos. Y sí, yo entiendo el miedo de que tal vez muchos empleos se están acabando o tal vez los empleos van a cambiar y se van a transformar también, pero debemos pensar que esa inteligencia artificial sustituye tareas específicas, no a personas, no a personas completas en su totalidad, sino tal vez tareas o responsabilidades puntuales y específicas. Porque, bueno, aquí también digamos que pasándole un poco a esa parte del bienestar, yo entiendo que ese miedo natural que surge, como lo menciona Leo, también se traslada al trabajo, porque entonces si yo tengo tal vez la sensación o entonces creo que esa inteligencia artificial me va a reemplazar, que esa máquina entonces va a ser mejor que yo o que entonces va a hacer tal vez las tareas mejor que lo que yo hago, pues entonces yo también puedo empezar a tener ciertas afectaciones en mi rendimiento, me siento tal vez menos confiado, incluso menos motivado, y entonces empiezo a pensar un poco sobre ese propósito de mi trabajo. Entonces, ¿yo para qué estoy acá o por qué estoy acá? Porque me empiezo entonces a comparar y empiezo a dejar que ese miedo como que me invada, y entonces allí es donde tal vez caemos un poco en esa dinámica que no es saludable y que no es funcional. Es muy importante entonces que también ese miedo lo podamos usar, así como usamos el miedo, digamos que natural y biológico que tenemos como seres humanos antes de una presentación, antes de tal vez un evento importante que tengamos, que también entonces en la parte del trabajo y en la parte de la IA podamos usar ese miedo como un motor. Entonces yo, en vez de paralizarme o en vez de que ese miedo me invada,
yo lo puedo usar entonces para aprender, que me impulse a aprender, que me impulse a adaptarme, a tal vez explorar cómo yo puedo usarla a mi favor y a en general descubrir qué es lo que realmente me hace a mí humano y me diferencia de esa IA. Exactamente, o sea, de alguna manera me encantó eso del motor, Laura, porque creo que a lo largo de la vida la humanidad ha sabido reinventarse, ¿no? Ha sabido superar todas las cosas que venían y lo han usado como combustible para seguir adelante. Entonces, es decir, en lugar de pensar que la IA me va a reemplazar, deberíamos de pensar, me transforma. Y la verdadera pregunta es, ¿estamos listos para transformarnos junto con nuestro trabajo? O sea, y es como que parece la otra cara de la moneda, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si dejamos de ver la IA como un reemplazo y empezamos a verla como una liberación? Pensamos en todas esas tareas repetitivas y rutinarias que nos consumen tiempo y energía. O sea, de alguna manera responder correos básicos, transcribir reuniones, organizar datos, todo eso lo puede hacer la IA. Y yo, por lo menos yo personalmente, le doy gracias a Dios por eso. Exactamente, Leo. O sea, en el fondo de toda esta situación y estas nuevas dinámicas, la inteligencia artificial nos está diciendo, yo me encargo de la parte difícil, de la parte mecánica, de la parte operativa de alguna forma, y tú dedícate entonces a lo que realmente es importante, a lo que tú puedes hacer, a lo que tú como humano puedes hacer. Entonces, más tiempo para la creatividad, más tiempo para la estrategia tal vez, para intentar ser un poco más innovadores, para buscar todas esas formas en donde sí o sí lo humano es lo esencial. Entonces, digamos que en esas relaciones también con las otras personas dentro de mi trabajo, con mis líderes, con mis equipos, el poder escucharlos, el poder dar una retroalimentación, tener espacios uno a uno para poder conversar, incluso acompañar también a un cliente, dedicarle entonces mucho más tiempo a ese servicio al cliente que precisamente mueve, y también aquí hablando de motor, es el motor de mi empresa. Entonces, que yo me pueda dedicar a todo esto y que entonces le delegue todas esas tareas mecánicas, como mencionaba, a la máquina. Laura, exactamente, me encanta porque precisamente tiene todo que ver con el nombre de nuestro podcast. O sea, la IA no puede ser más humana, nosotros sí, nosotros hacemos esas actividades que solo nosotros podemos hacer. La IA puede automatizar procesos, pero nunca va a automatizar nuestra pasión ni nuestro propósito. Y me encanta porque los seres humanos tenemos propósito y nuestro trabajo debe ser relacionado con ese propósito. Puede quitarnos carga, pero no sentido. Al final, el propósito de nuestro trabajo lo seguimos poniendo nosotros. Y eso está increíble. Pero bueno, no todo debería quedar en manos de la IA. Hay cosas que son de verdad irreemplazables y eso sí tenemos que tener mucho cuidado. Totalmente, creo que como tú lo mencionabas, nos quita un montón de carga y eso está súper bueno, pero aquí también es importante que podamos entender y ser muy conscientes de qué es eso que no deberíamos permitir que haga por nosotros, ni ahorita ni en un futuro. Y de hecho lo hablábamos en un episodio de la temporada pasada cuando estábamos introduciendo un poco este tema de la inteligencia artificial, y eran también esas cosas que no debemos reemplazar y no debemos permitir que cruce ese límite, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la empatía, la máquina no va a ser empática conmigo. Por ejemplo, si un colaborador está atravesando una situación difícil en el trabajo, si tengo un equipo de trabajo, si yo soy líder y tengo un equipo de trabajo y mi empleado, mi colaborador está atravesando un momento difícil, un reto personal, un problema, yo no lo voy a poner, y creo que tampoco el colaborador se sentiría muy cómodo de que lo vaya a poner a conversar con un chatbot, por ejemplo. O no, mira, escríbele a esta IA que tengo acá, a esta automatización, y ten la conversación con ese chatbot. Creo que eso es lo peor que podría pasar en esa parte relacional. Entonces, aquí, por ejemplo, le damos mucho más foco, nos enfocamos en esa parte, digamos, de la empatía, de las relaciones con el otro, lo que Leo mencionaba, esa comunicación con el otro, que está en ese día a día y que a veces entonces por hacer esas tareas repetitivas, monótonas, complejas de algún modo, lo dejamos de lado. Entonces, qué importante es que yo pueda primero ser consciente, ok, ¿qué son esas cosas? ¿Cuáles son esas tareas que definitivamente no puedo reemplazar y que yo debo enfocarme más?
Eso es uno. El tema de, por ejemplo, la toma de decisiones también es otra situación muy del día a día, muy común, y que a veces dejamos que, por ejemplo, la máquina o la IA o que mi chat GPT me ayude a tomar esa decisión. Si bien me puede organizar información, me puede dar ideas, me puede dar una guía, pero quien tiene la decisión final y quien debe tomar la decisión soy yo. Soy yo entonces quien me enfrento a otra persona, a un equipo, a una empresa, a un cliente incluso, para transmitir esa decisión. Entonces, qué importante es que yo, ok, me enfoco en si con toda esa ayuda que me ha brindado la inteligencia artificial y con todo ese contexto humano que hay, entonces yo me enfoco en, ok, en esa toma de decisiones muy consciente, muy ética y muy humana. Totalmente. Y eso conecta directamente con nuestro bienestar. Si dejamos que la IA gestione nuestras emociones o vínculos, perdemos lo más valioso que tenemos, la conexión humana. El reto no solo es usarla, sino saber hasta dónde usarla y dónde marcar límites claros. Y hablando de límites, también hay señales de alarma que debemos tener presente. Así que cuéntanos un poquito. Claro que sí, Leo. Yo aquí, bueno, se me ocurren dos. La primera entonces tiene que ver con esa dependencia a. Entonces no solamente dependemos a la tecnología, a estar todo el tiempo detrás del celular y pegados al celular, sino que también de la IA. Entonces, para tomar cualquier decisión, lo que les mencionaba ahorita, para cualquier opinión, dejo tal vez de lado esa voz humana, esa voz profesional de una persona que tiene un conocimiento y una experiencia y solo le hago caso a la IA. Entonces empiezo a depender también mucho de esa inteligencia artificial y dejo incluso de pedir ayuda y de pensar por mí mismo, sino entonces todo a la IA. Y creo que ahí es un riesgo que está muy latente y que debemos también ponerle límites. Otra cosa que también me genera, y ya lo hablaba al inicio, y me genera un poco de conflicto es cuando entonces nos empezamos a comparar con esa IA o la velocidad en la que funcionan y en la que se están desarrollando digamos que estas máquinas, pues o en general la tecnología, porque entonces a mí me va a generar un montón de frustración saber que no alcanzo a llegar, que no voy a la misma velocidad, que tal vez sabe un montón de cosas y resuelve un montón de cosas y yo solamente tengo, entre comillas, solamente tengo mi experiencia, mis conocimientos. Entonces me frustro, me genera incluso ansiedad y un montón de patologías tal vez que pueden empezar a surgir en torno a esto. Entonces creo que es un riesgo también que está un poco oculto, que es algo invisible, perdón, pero que está ahí y también debo prestarle atención y ponerle un límite. Totalmente. Además, es una batalla perdida. O sea, es una batalla perdida porque no estamos en un terreno competitivo real, porque es una máquina. O sea, no, es una batalla que ya está perdida, entonces no vale la pena meternos en ella. Otro riesgo importante es perder el criterio. La IA nos da respuestas rápidas, pero necesitamos mantener el juicio humano para decidir qué aplicamos y qué no. De alguna manera, eso me llama la atención y yo lo puedo ver claro, porque la IA no sustituye nuestro criterio, lo complementa. Por ejemplo, en mi caso, yo soy pastor, ya lo saben, ya lo he dicho muchas veces, y yo estoy usando la IA para todo lo que es el contexto histórico. O sea, yo le digo a la IA, antes me tomaba mucho más tiempo encontrar el contexto, antes me tomaba mucho más tiempo hacer toda la investigación de mi mensaje, ponele. Pero al final el que dirige, el que toma la decisión de qué camino quiere tomar y a dónde quiero llegar soy yo. La IA solo me complementa. Entonces, Laura, esto es una realidad y estos límites y estas cosas que acabamos de hablar están pasando ya, y por eso de hecho mucha gente le tiene miedo a la IA. Yo conozco mucha gente que está así como, está poniéndola, no sé, como el peor enemigo y diciendo no, porque entonces ya no vamos a ser creadores. Pero, ¿qué podemos hacer para adaptarnos sin miedo a este cambio? Claro que sí, Leo, hay tres estrategias que les queremos brindar en este episodio, pero antes me resuena lo que estabas mencionando porque, claro, te ayuda un montón, te complementa entonces y te ayuda a esa investigación histórica que nos estabas comentando, pero, por ejemplo, en tu caso específico, ¿quién transmite el mensaje? ¿Quién comunica? Eres tú, no es la IA. O sea, yo no voy a poner a ChatGPT a que le diga a un montón de personas, sigo en mi caso que tengo relación con los colaboradores en el área pues, de los recursos humanos y tal vez hay una situación difícil o hay que despedir a alguien, es una situación que me pasa todo el tiempo. Entonces,
yo no voy a poner a ChatGPT a que despida a la persona. Es como, mira, escucha lo que dijo ChatGPT, por ejemplo. Y menciono a ChatGPT porque es la que como que todo el mundo conoce. Pero en general, a cualquier IA máquina, a que escuche entonces cómo la despiden. No, el trabajo lo tengo que hacer yo. Claro, ¿me va a ayudar a organizar ideas? Sí, yo eso sí lo hago, tal vez tengo un desorden en mi mente y entonces lo que hace la IA es tal vez ayudarme a organizar ideas, información, ok, ¿qué le debo decir al colaborador? ¿En qué momento? Una estructura. Pero quien transmite el mensaje, quien comunica ese mensaje difícil, quien le pone entonces el toque humano, el toque de empatía, de asertividad, pues soy yo. Y creo que en tu caso es exactamente lo mismo. Entonces, el mensaje aquí es muy claro, creo, en el episodio, y es que la inteligencia artificial nos aporta, nos ayuda, nos complementa, pero no nos reemplaza ni nos sustituye. Y bueno, ya pasándome entonces a esas 3 estrategias puntuales que creo que son clave. La primera debe ser aprender constantemente. Si bien esa inteligencia artificial evoluciona súper rápido y ya sabemos que tal vez no la podemos alcanzar y nos vamos a igualar, pero sí es muy importante que cultivemos entonces ese entusiasmo por aprender, esa curiosidad también por aprender, la apertura de, ok, ¿qué hay nuevo? ¿Qué llegó nuevo? Tal vez una inteligencia artificial nueva, o bueno, en general que podamos estar en constante aprendizaje para ir creciendo entonces con la IA y no sentirme que estoy tan atrás o que entonces me va a dejar atrás y me va a agarrar ventaja, por ejemplo. El segundo, cuidar nuestro bienestar. Entonces, si bien usamos la IA para trabajar todo el tiempo, todo el día, las personas que tienen entonces esta herramienta en su trabajo día a día, pero eso también nos desgasta, entonces es muy importante que generemos aquí equilibrio, que si bien puede ser un gran aliado, pero también debo ponerle límites, que pueda entonces yo desconectarme en ciertos momentos, no usarla tal vez para tareas mucho más sencillas, que yo tal vez intente pensar un poco y que no vaya a entrar aquí un poco este tema del poco uso de mis habilidades y capacidades cognitivas y entonces no depender totalmente de la IA y en general cuidar mi bienestar mental, físico, laboral en torno a esta inteligencia artificial. Y la tercera estrategia importante es, que ya lo hemos mencionado, es enfocarnos en lo humano. Entonces, todo lo que la inteligencia artificial no puede reemplazar, allí es donde yo me debo enfocar. ¿Para qué? Pueda ser mucho más provechoso y yo entonces pueda potenciarla y usarla precisamente como ese aliado. Excelente, me encanta. Es como decir, la IA hace su parte, pero lo humano sigue siendo irreemplazable. En resumen, la IA puede reemplazar procesos, pero no puede reemplazar nuestra humanidad. Y eso está súper, porque puede automatizar correos, reportes o cálculos, pero no puede reemplazar nuestra capacidad de crear, conectar y decidir con conciencia. Totalmente, no se trata entonces de vivir con ese miedo a que me va a reemplazar, sino de decidir cómo entonces la voy a usar para que me libere, así como el título pues de nuestro episodio, que me libere entonces, que me ayude, que no me vaya a quitar el trabajo, sino que más bien me quite cargas en eso que hago en el día a día. Así es, súper. Queremos dejarle esta pregunta. Siempre lo hacemos y por favor contéstenos, por favor compartan ahí esta publicación y que están siendo parte de Más Humano. En su vida y en su trabajo, ¿ven a la IA más como una amenaza o como un aliado? Claro que sí, Leo. Esperamos que nos puedan responder para que podamos interactuar, para que estén en esta tercera temporada tal vez podamos también tomar sus comentarios, convertirlos en un episodio, incluso incluirlos también dentro de nuestros temas. Yo creo que ya con esta reflexión de la inteligencia artificial, con el mensaje que les hemos dejado, cerramos entonces nuestro primer episodio de la tercera temporada. Gracias a todos los que llegan hasta acá, los que nos siguen escuchando temporada tras temporada. Recuerden que tenemos episodio todos los viernes a las 5 p.m. hora Colombia, 4 p.m. hora Honduras. Recuerden igual también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Más Humano Podcast en Instagram, en YouTube, en Spotify, en LinkedIn. Y pues bueno, los próximos episodios vamos a estar explorando también cómo la inteligencia artificial, cómo la tecnología nos permite entonces generar ese equilibrio con esa parte humana. Así que muchas gracias a todos, gracias Leo por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Nos vemos, bye. Sé nuestro invitado en Más Humano. Para participar, por favor envíanos tu nombre, una foto, tu contacto y tu rol.
Confirma tu participación en máshumano@experenta.com.